Así que hoy estaremos compartiendo Primera de Juan, capítulo 5, y en lo que usted busca su Biblia, yo tomo mi agua porque estoy seco ya. Primera de Juan, capítulo 5, en esta tarde, versículo del 1 al 12. Primera de Juan 5, del 1 al 12. Pasado domingo, nuestro hermano el pastor Omar Edward estuvo compartiendo una predicación. A mi vida me fue de mucha bendición. Las enseñanzas y prédicas puede tener acceso en la página de YouTube de la iglesia. Se llama Ministerio Summit de Español, Discípulos de Cristo. La puede encontrar ahí y puede escuchar de nuevo alguna prédica que crea que le vaya a ser de edificación, ¿verdad? O de afirmación o algo que quiera buscar para como referencia. Le animamos a buscarlo y puede también serle de bendición. Amén. Pues hemos entrado hoy en capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a estar viendo los 3 domingos de agosto que quedan. Vamos a estar viendo la segunda parte del capítulo 5 y después vamos a ver el tercer domingo de agosto, la segunda carta de Juan, que va a ser un solo día, y el cuarto domingo de agosto, la última carta, la tercera de Juan, que también va a ser un día solamente. Recuerdan que son pocos versículos, de 10 a 12 textos, y así terminamos julio y agosto con las epístolas de Juan. Amén. Hemos ido poco a poco, pero hoy vamos a entrar en Juan, Primera de Juan 5, del 1 al 12. Primera de Juan 5, del 1 al 12, y dice su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, gracias en esta tarde. Señor, este texto, Dios, suena bien alto, Señor. Yo te pido, Dios, que tu palabra, Señor, sea hoy enseñada, expuesta, Señor. Úsame como una vasija, Señor, y permítenos adquirir, Señor,
aprender, observar, meditar, rumiar, Señor, y aplicar tu palabra, Señor. Porque tenemos al Hijo y tenemos su vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bendición poder en esta tarde compartir este texto. Uno de los textos que más usamos a la hora de enfrentar batallas, vicisitudes en este mundo, ¿verdad? Uno de los textos que hemos contemplado, hemos visto y nos han sido de tanta edificación en momentos de dificultad. Pero hoy vamos a darnos como lanzarnos a la piscina. En lugar de ver la piscina así, ¿verdad? Vamos hoy a entrar y vamos a salir también. Vamos a entrar en ella, vamos también a verla desde un dron, desde unos pies de altura también. Pero hoy vamos a entrar en lo que Juan está diciendo acá. Y hay tres palabras que Juan menciona con mucha frecuencia. Testimonio, ¿verdad? Vida, ¿verdad? Y la tercera, victoria. ¿Ok? Testimonio, vida y victoria. En el versículo 1, del versículo 1 al versículo 3, si puedes leerlo conmigo, dice el apóstol Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Interesante ese detalle que Juan nos está dando aquí ahora, y es la primera vez o una de las pocas veces que vas a escuchar a alguien diciendo sus mandamientos no son gravosos. ¿Ok? No son mandamientos de un Dios dictador, no son mandamientos de un Dios extremista, no son mandamientos, ¿verdad?, de un Dios que está buscando el mal, o un Dios que te pone en penitencia. Dios es bueno y Dios es Padre, y como Padre Él pone disciplina, porque la disciplina nos acerca a Dios. Y la disciplina en el mundo normal también nos ayuda a vencer obstáculos y desafíos y a perseverar en algo que nos ponemos o alguna meta que nos pongamos. Pero Dios ha puesto disciplinas para seguirle y para evidencia de que somos de Él. Hay una foto que quisiera que viéramos acá y es el orden de lo que vamos a estar hoy enseñándoles. Y es que en los primeros versículos que podemos ver, Juan nos está enseñando básicamente 5 cosas. Lo primero es que quien ha nacido de Dios tiene la semilla de Dios, ¿verdad? Juan comienza especificando, poniendo una base, diciendo, esto es cuestión de nacer, ¿verdad? Y ahora, esto no es cuestión de herencia, no es cuestión de una caja fuerte que me encontré, del botín de mis abuelos que me encontré y había. Esto no es cuestión de una filosofía, es cuestión de nacimiento. Y ahí se complica la cosa, ¿verdad? Porque ya esto entonces no es algo tan sencillo como creer en Dios, o algo tan sencillo, ¿verdad? Como que cualquiera, como esto es cuestión de nacer de Dios. Y Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántas boletas hemos llenado de oraciones de fe
en los años que hemos tenido, los hermanos, los que han hecho misiones y ministerio, y hemos puesto boletas con nuevos creyentes. Y está bien, no está mal, porque hay que dar seguimiento. Pero ¿cuántas veces hemos visto años después que no habían nacido de Dios? ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Nos ha pasado muchísimo. Pero no está mal. Nuestra función no es ver quién no. Nuestra función es ver a todo hombre, mujer y niño que confiese a Jesús como alguien que está siguiendo a Jesús de corazón. Después, con el tiempo, sabrá Dios. Ahora, lo segundo es, quien ha nacido de Dios ama a Dios, que es el que engendró, ¿verdad? Es quien lo engendró. Lo tercero es que ama a los otros nacidos de Dios. Omar compartí el pasado domingo, yo hace 2 domingos atrás, sobre el amar a los hermanos. Sobre el amar a aquellos que son incómodos de amar, difíciles de amar. ¿Verdad? Compartíamos el desafío que tenemos los cristianos de amar a aquellos que también son hermanos en la fe, pero que nos han hecho algo incómodo, nos han defraudado o engañado, ¿verdad? Y es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Y su mandamiento no es gravoso. O sea que tenemos que amar aunque no lo sientas. No es cuestión de sentir, es cuestión de obedecer. Amén. El mandamiento se obedece. La promesa se cree, pero el mandamiento se obedece. ¿Cuántos de ustedes van a decir, verdad? No, yo no lo amo porque yo no siento amar. Hay procesos difíciles que hay a veces situaciones, hay roces que salen heridos los hermanos en la fe y unos con otros se demora. Hay un proceso de sanidad. Pero uno mismo en su deseo también puede hacer que ese proceso o se acorte o se posponga. Amén. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dice la palabra. Ama a tu hermano antes que el sol se ponga. Y reconcíliate con él. Amén. Dios nos manda a amar. Y cuando tú amas y no guardas rencor, sientes libertad. 8 años, 2010, 18. 8 años me tomó a mí. Y no lo sabía, pero 8 años me tomó a mí perdonar a un hermano. 8 años por algo que pasó. Por allá por el 2009. Y un día le pude compartir y decirle, te perdono. Perdóname. 8 años y algo. ¿Verdad? Yo te quiero compartir esta tarde. No dejes que la amargura sature tu corazón. Ni que crezcan raíces de amarguras que puedan ser de estorbo para otros hermanos. Porque el amor es de Dios. Amén. El amor es de Dios. El quinto dice en el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Lea usted conmigo el versículo 12, Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por el año 361 hubo un emperador, ¿verdad? Llamado Julián el Apóstata. Julián el Apóstata había luchado contra el cristianismo. Ya saben que para este tiempo habían considerado en todo el Medio Oriente el cristianismo como la religión oficial, ¿verdad? Pero eso no fue tan bueno como pensamos. Pero sí habían creyentes ya dispersos por todo el Medio Oriente, por toda Asia, por toda Europa. Y aquellos son los que realmente estaban saturando con el Evangelio e impulsando el Evangelio. Pero Flavio Claudio Juliano, cuando murió en una batalla pequeña contra los persas, dijo esta frase: tú has vencido, oh Galileo, neniquecas Galilai. Sencillamente
fue atravesado por una flecha en un costado, y en la batalla más insignificante que tuvo, porque había tenido otras grandes y las había vencido, en la más insignificante, una flecha salió de la nada, lo atravesó por el costado y murió. Él mismo tenía una frase que tenía cada vez que llegaba Julio César, que era: vení, vidí, vici. Y la frase la declaró en varias guerras que tuvo. Vení, vidí, vici. Y significaba: llegué, vi y vencí. La frase después se imprimió en la moneda, ¿verdad? En su moneda, y fue popular, ya que la decía con mucha frecuencia cada vez que vencía en sus batallas. Vine, vi y vencí. Hoy apenas hablamos de historia. Esta moneda se encuentra en el Museo de Berlín como una de las prendas de las vistas más lujosas para ver, pero es apenas un recuerdo. Y este hombre, cuando murió, dijo: oh Galileo, has vencido. Porque luchó contra el evangelio por muchos años y su Dios era Zeus. Pero hoy en día, ese día, antes de morir, reconoció que Jesús, el Galileo, era el ganador, era el conquistador principal. Y quiero preguntarte en esta tarde: ¿podremos decir en nuestras vidas: oh Galileo, tú has vencido? ¿Podríamos decir en nuestras vidas: oh Galileo, vence en esta área de mi vida? ¿Podríamos decir en este día: oh Galileo, oh Señor, tú eres el triunfador, tú eres el ganador? Porque yo sé que hoy, cuando leemos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y después en el versículo, en el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Verdad? Entonces hay un peligro que ronda alrededor de este texto, y puede ser atribuir esa fe a nosotros. Pero está diciendo acá: todo el que es nacido de Dios, alabado sea Dios. Por tanto, nosotros, nuestra fe, todo lo que rodea a lo que estamos viviendo en el Señor, ha sido nacido de Dios. De otra forma, sería una filosofía hueca y vacía. Sería hueca y vacía. Jesús mismo dijo, hablando sobre las situaciones y los desafíos, ¿verdad?, que vamos a enfrentar, que vamos a vivir en este siglo. El Señor Jesús nos ha dicho que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él mismo dijo que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Juan está diciendo: la forma de llegar a Dios es por medio de la puerta. Y la puerta es una sola, es Jesús. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y la única ruta, la única vía para llegar al Padre es por medio del Hijo. Quien ama a Dios también ama a sus hermanos. Y quien no ama a su hermano, leímos en el capítulo 2, ¿qué cosa era? Homicida. Una palabra fuerte, una palabra dura, pero no es una palabra que la decimos nosotros, es lo que dice su palabra. Y su palabra, recuerden que es una corte celestial. La corte de este mundo es diferente a la corte suprema del cielo. Por tanto, si la corte suprema del cielo tiene ya sus estatutos, hay que seguirlos. Amemos a nuestros hermanos. Amemos a nuestros hermanos, como Dios también nos amó a nosotros. Como Dios nos amó a nosotros. Tu cónyuge
Si está en el Señor, es tu hermana o es tu hermano. No es tu enemigo. Son tus hermanos en la fe. Es tu familia. Y a quien estás cuidando ahí, además de ser tu esposa, es también hija o hijo de Dios. Tienen el amparo y la protección de Dios. Por eso, más cuidado se requiere y más cuidado se espera de nosotros. Porque es también familia. Es también familia. ¿Qué es la fe? Juan dice que lo que ha vencido el mundo es nuestra fe. ¿Quién recuerda el texto cuando Jesús habló? Cuando dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús ha vencido el mundo. Y nosotros tenemos su victoria también en nosotros. La fe es una de las disciplinas que el creyente debe tener para crecer. Y es algo que nunca llegas a una medida que no vas a pasar más allá. Siempre hay una medida de fe que Dios te puede llevar mucho más allá. Pero la fe también es el arma que Dios va a usar para tú y yo permanecer en Él y no escuchar los zumbidos del diablo que quieren poner la duda en ti y en mí. La duda es lo primero que comienza a ocurrir en el que se aparta. No es lo que te hicieron. Te pueden haber hecho, puedes haber sufrido la mayor decepción en cualquier iglesia. Cualquiera que haya sido. Todo proceso de enfriamiento comienza con una palabra de 4 letras. Duda. Y la duda es una epidemia. Porque la duda viene conseguida de la cizaña. Y la cizaña no se queda en lo superficial, la cizaña penetra. Y comienza a violentar tus principios de fe y tus principios de Dios. No pide permiso. La cizaña no pide permiso. No tiene la luz verde ni luz roja, no le importa. Ella entra. Y poco a poco va calando. Y poco a poco comienzas a analizar cosas que no debías estarlas analizando, pero ya estás analizando. Y cuando analizas y lo afirmas, de ahí a hacer no va nada. Y entonces comenzamos a apartarnos o a separarnos o a imaginarnos cosas que no estaban, pero la duda fue sembrada. Hermanos, la duda no es de Dios. Donde hay duda, ahí Dios no está. Dios es un Dios de sí y de amén. Amén. Dios es un sí, Dios es un Dios de sí y de amén. Y en su palabra nos ha dicho siempre, Dios es un Dios de sí y de amén. La fe es una de las 5 solas que tiene el creyente para crecer, aprender y aún de memoria y memorizar. Hay una foto que quiero que vean acá también esta tarde. De las 5 solas que el creyente, en mi opinión, yo sugiero, enseño que todo creyente debe saberse esto de memoria. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Para que tú entiendas que todo lo que vas a hacer, ¿verdad? Tú puedas glorificar a Dios. Tú puedas hacerlo por medio de Jesús. Tú puedas hacerlo por medio de la fe. Y todo esto es un regalo que es por gracia. Amén. Es un regalo que es por gracia. Es un regalo que es por gracia. No lo merecías. No lo merecíamos. Por eso nuestra mente debe estar siempre meditando en las cosas que edifica. Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 3 en esta tarde. Filipenses 3. Disculpa, 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa? Pensad. Amén. En esto pensad. En esto pensad. Hermano, es una alerta, es una necesidad. Y en este país que tenemos tantas cosas en que pensar, son los viles, son las aspiraciones, las profesiones, los deseos, las necesidades, tus familiares que están en tu país, cualquiera que sea, con necesidades urgentes, médicas, alimenticias, es tantas cosas que pensar que a veces quedamos abatidos. Pero en medio de todo esto, tenemos un mandamiento de parte de Dios y apostólico también de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará ¿qué? Con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Verdad? Él vino, Él vio y Él venció. Alabado sea Dios. Él vino, Él vio y Él venció. ¿En qué? En su vida, muerte y resurrección. Alabado sea Dios. En su vida, en su muerte y en su resurrección. Y dice el apóstol que aún bajó a las tinieblas, a los lugares en donde estaban los espíritus encarcelados y predicó. Ahí hay su contienda. Algunos dicen que predicó para arrepentimiento, otros dicen que no. Otros dicen que solamente bajó para exponer que ya había vencido, ¿verdad? Que había vencido a la muerte y se había presentado, ¿verdad? Cualquiera que haya sido la postura, pero en algo todos estamos de acuerdo. Descendió a las tinieblas. Y las tinieblas, ¿sabes qué? Que quizás no has pensado en esto. No lo pudieron retener. No lo pudieron aguantar. No, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes esta tarde. Padre, te damos gracias. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Hermanos, nuestras mentes, quiero exhortarte que pensemos, que nos agarremos y que meditemos más en las cosas que edifican, en las cosas que tienen buen nombre, en las cosas puras y que son de buen nombre y de edificación. Nuestras mentes es ahí donde se desarrolla un campo de batalla bélico, un campo de batalla de armas nucleares. Es ahí en tu mente donde lo que has pensado después lo bajas al corazón y después se vuelve una decisión y una costumbre. Pero hoy estoy para decirte en esta tarde que hay algo más glorioso que el afán. Hay algo más glorioso que la adicción. Hay algo mucho más glorioso que el pesar y la aflicción. Hay algo mucho más glorioso que el estarse quejándose tanto. Y es dar gloria a Dios, y es meditar en su bondad, y es crecer en su palabra. Alabado sea Dios. Quiero ponerles una imagen de lo que es nuestro cerebro, ¿verdad? Y un cerebro que ha sido afectado, ¿verdad?, por la heroína, y un cerebro como luce que ha sido afectado por la pornografía. Si pueden ponerla ahí. Ok, aquí a su izquierda tienen como luce un cerebro normal, ¿verdad? Su cerebro normal, como luce. En el medio tenemos como luce un cerebro, ¿verdad?, que es adicto a la heroína. Esa heroína que tantas veces criticamos o decimos, nosotros no, yo no soy parte de eso, yo no caigo ahí, nosotros no tenemos esa práctica, ¿verdad? Y la tercera que vemos es la de un cerebro que es adicto a la pornografía. Se deforma, ¿verdad? Cambia y esto es alarmante, yo lo sé, quizás para muchos acá, pero es algo que quizás no vas a escuchar en muchas partes, pero es una realidad, es una verdad. Y lo que el Señor nos está diciendo es que podamos meditar más
en su palabra y en todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es santo y lo que es honesto. Para que nuestra mente y corazón estén creciendo en el Señor. Estén creciendo en su verdad. La palabra de Dios, hermanos, Romanos 12, 1, 2. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es vuestro qué? Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis ¿qué cosa? ¿Verdad? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tu mente, nuestra mente, necesita estar saludable. Y Dios la puede sanar. Dios la puede restaurar. Mi pregunta es, ¿con qué nos estamos nutriendo en toda la semana? Y mi pregunta en esta tarde es, ¿acaso le dirás al Nazareno, Nazareno, tú has vencido en mi mente y en mi corazón? Hoy te quiero decir, Él quiere seguir venciendo en nuestras vidas. Démosle más oportunidad al Señor. Dejemos que Él obre en nuestras vidas y nos santifique, que nos restaure, que nos levante. Hermano, la iglesia no es un centro de gente perfecta. No es un centro de gente que vienen en un nivel de perfección donde todo está bien, aunque aparentemente todo esté bien, estemos muy bien vestidos, hay un abrazo, una alegría, está bien. Eso es el amor, ese es el compañerismo. Pero detrás de cada uno de nosotros hay batallas y problemas, ¿verdad? Que hoy cuando venimos a la casa del Señor, básicamente es un día, ¿sabes de qué? De rehabilitación con el Señor. Nos estamos rehabilitando con Él. Diciendo, Señor, aquí está esta vasija, esta esponja, que está a veces enchumbada en aceite, de tu gloria, pero está a veces enchumbada de agua sucia de esta calle. O a veces está seca y no pesa nada y puede ser lanzada de aquí para allá. Porque Dios te quiere seguir restaurando. Dios me quiere seguir restaurando. Y Dios quiere que tu mente y corazón sea de Él. Y tenga su forma, tenga su molde. Alabado sea Dios. Y Él sea el Señor y Rey de nuestras mentes y corazones. ¿Para qué? Para que entonces nuestras decisiones entonces sean diferentes. Y den gloria a Dios. Y den gloria al Señor. Una vez más regreso a la imagen de los 5 puntos. Dios quiere traer victoria a nuestras vidas. Y la victoria es por medio de Jesús. Es por medio de Jesús. Dios quiere que en tu vida nos rindamos más a Él. Y aprendamos a rendir cada área de nuestras vidas más a Él. Para caminar en lo que somos completos en el Señor. Para caminar completos en el Señor. Para caminar no más a la mitad o no más como alguien que es una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, pero como alguien que su vida ahora está reflejando la imagen de Dios. La imagen que le mostré ahora, que le mostré hace un rato, es la imagen del doctor Lawrence Tucker. Ahí en la mente es donde se consolidan las facultades mentales, ¿verdad? La toma de posturas, decisiones. Y es increíble ver cómo el pecado también afecta nuestro cuerpo. Por eso Cristo vino a destruir el pecado. Para darnos una vida nueva en Él. El pecado destruye el cuerpo. Es posible que podamos engañar.
Es posible que haya una apariencia, ¿verdad?, de paz y de gozo, pero la realidad es que quien está detrás de esos placeres sexuales, lo que quieren es la destrucción total de tu matrimonio y de tu familia. Ese es el fin. A través del placer. Así que cuando Juan está diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, también está diciendo, vence al cosmos. Mundo en griego es el cosmos, es todo lo que te rodea. Son las corrientes filosóficas, es lo que se levanta aquel diciendo, son las posturas que están ahora entrando en las escuelas, entrando en los sistemas. Todas esas cosas es el cosmos y Jesús. Y dice, todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, porque no es la fe sola en sí misma como algo solo. La fe en Jesús podemos vencer. Sí hay victoria. Hay victoria en su nombre. Hay victoria en su nombre y Dios nos ha hecho en su Hijo más que vencedores. Mujer, medita más en las cosas de Dios. Hombre, toma posturas en el Señor de devoción y compromiso y crece más en la santidad, viendo lo que edifica y rechazando lo que no edifica, lo que destruye. Alabado sea su nombre. Eso va a bendecir tu familia. Tus hijos lo van a ver y te van a seguir. Eso es victoria. Eso es victoria. Eso es victoria. Eso es victoria. Ayer compartía con un señor de la cuadra. Yo pasaba todos los días por ahí y lo veía él trabajando en su parqueo ahí en el driveway con los bloques, los pavers, poniendo, quitando. Y decía, este señor, ¿qué está haciendo ahí? Realmente no entiendo. Y me saltó la curiosidad. Y como aquí en la Florida todo el mundo pregunta las cosas, yo me adapté a preguntar ya también y a ser indiscreto, porque cuando llegué aquí de Nueva York, llegué muy reservado y fui un día a jugar a pickleball y me han hecho como 10 preguntas ese día a todo el mundo. Los mismos americanos decían, pero esta gente son frescos, preguntan aquí de todo. Así que yo pregunto también las cosas, ¿ok? Entonces fui y vi al Señor y le dije, ven acá, ¿qué haces ahí con esos driveway, con esos pavers? Bueno, y de paso lo conocí para también compartirle, ¿verdad? Y conocer a los vecinos. Y él me dijo, no, es que estoy haciendo una cerca invisible. Yo pensé por un momento que me estaba tomando el pelo. Y yo le dije, una cerca invisible. Y sí, es para mi perrito, que él pueda salir, ¿verdad? Y llegue hasta el límite de la acera. Y que no salte y que se quede solamente ahí. Entonces comencé un poco a entender un poco más, o sea, con un poco más de sentido, porque yo sé que, ¿verdad?, los animalitos y demás. Y yo le dije, pero bueno, ¿y qué más? ¿Hay algo más que falta para que...? Hermano, no se veía nada, todo estaba soterrado. Y me dice, no, mi perrito tiene un collar que cuando se acerca a ese límite le da un corrientazo pequeño, una corriente estática, ¿verdad? Y no lo electrocuta, por supuesto, pero le da un toquecito breve y él no pasa esa cerca invisible, ¿verdad? Y yo, bueno, lo conocí, compartimos y me fui. Yo andaba con mi perrita, que yo creo que esa cerca no le va a funcionar a ella porque ella salta a esta altura y yo no sé si eso funciona para ella, definitivamente. Se va a dar cuenta que le dio la corriente después que se me fue ya de la cerca, así que es mejor tenerla. Es mejor la vieja escuela, a soguita, ¿verdad? Déjame a soguita, que yo creo que es mejor. Pero me fui después pensando, diciendo, Señor, tú nos has puesto una cerca invisible también en este mundo. Me fui meditando en esto, diciendo, Señor, tú nos has puesto un fence invisible, donde cada vez que tú pasas, tú sientes algo que no te debías haber pasado. Sientes que fue una decisión que no fue buena. En su gracia te dejó seguir caminando, pero sentiste el corrientazo y ¡paz! Que te dio. Y dejamos la cerca atrás y estamos ya caminando fuera del circuito de Dios. No sé cuánto les ha pasado.
No sé cuánto les ha pasado acá. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Lo malo en esa cerca es que cuando se va a una cierta distancia ya pierde el sensor. Y ya no suena más. Lo bueno en el equipo de tecnología de Dios es que aunque donde quiera que tú estés, el sensor de Dios te va a seguir llamando y te va a seguir reclamando y te va a seguir convenciendo y te va a seguir llamando una vez más a que regreses a Él. No hay límite. Esas compañías tienen límite de pies cuadrados. En Dios no hay límite, porque su gloria llena la tierra. Alabado sea Dios. Y esta tierra tan grande que tú la ves es apenas una partícula en su mano. Es una partícula en su mano. El espacio es una partícula en su mano. Él cierra las nubes, abre las cortinas de los cielos como si nada. Por tanto, los pies cuadrados del alcance de Dios, hermanos, no tiene límite. No tiene límite. Nos va a perseguir. Por eso ahí cantamos esta canción. No nos dejarás. No nos dejarás. No nos dejarás. Y Dios quiere, hermanos, restaurarte, sanarte. Pero quiere que tú y yo nos acerquemos más y más a Él. Para que el sensor esté siempre con nosotros y nos guíe y nos afirme más en quién, en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto decimos amén? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Y si en esta tarde tú has estado queriendo saltarte de la cerca, o si has intentado, o si recientemente te estabas queriendo saltar de la cerca invisible, ¿verdad? Y hoy quieres acercarte más al Señor. Yo te quiero exhortar, hazlo con todo y de corazón. Amén. Ponte esta tarde de pie para juntos orar al Señor.